Bien, muy buenas tardes a todo el público que está conectándose a esta transmisión, una nueva transmisión en vivo de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Y en esta oportunidad tenemos como tema Helicobacter pylori. Y para ello tenemos como invitada especial a la doctora Isamar Benji Gutiérrez Córdoba. Ella es médico gastroenteróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Guirigoyen, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por participar con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer contribuir con esta charla. Muchas gracias, doctora. Y recordamos al público que pueden dejar sus consultas a medida que avanzamos con este importante tema. Aquí, de repente, en algún momento no ha sido diagnosticado o ha contraído de repente esta infección. Vamos a hablar de este tema importante con todo el público, así que invitamos desde ya a dejar todo tipo de consultas. Bien, doctora, empezamos entonces con el tema desde lo más básico para poder entender qué cosa es el Helicobacter pylori, por favor. La bacteria Helicobacter pylori es un microorganismo, pertenece a un tipo de bacteria, es gram negativa, es un bacilo en realidad. Y bueno, la infección desarrolla una infección a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del estómago, ¿no? De la mucosa gástrica, específicamente a nivel del antro. ¿Y este tipo de bacteria aparecen en alguna determinada edad o en un tipo de persona en especial, de repente por algún factor que haya de alguna forma propiciado la infección? ¿Cómo es que se produce este tipo de infección, por favor? Sí, la infección es eminentemente a nivel del núcleo familiar. Es muy raro que después de los 25, 30 años el paciente adulto se pueda infectar de esta bacteria. Se cree que durante el sistema inmune se esté fortaleciendo, es donde nosotros adquirimos a la bacteria, ¿no? Por eso que la edad promedio en que nos infectamos es entre los 5 y 15 años. Eh, el núcleo familiar cumple un rol fundamental, es por eso que mamá, papá, hermanos, la familia generalmente lo tienen todos en común, ¿no? No genera síntomas inicialmente, a algunos nunca les genera síntomas y bueno, posteriormente, después en la etapa adulta es donde empiezan a presentar las molestias gástricas. ¿Qué tan frecuente se produce este tipo de infección, a menos aquí en Perú? La infección por Helicobacter pylori es la segunda infección más frecuente a nivel mundial después de la caries dental. Entonces es muy frecuente, sobre todo pues en países en los cuales pues las medidas de higiene y salubridad no están bien establecidas, ¿no? Latinoamérica tiene un gran porcentaje de esta infección y en Perú más o menos, bueno, hay algunos trabajos que mencionan que entre el 80% de los peruanos han salido con alguna prueba, quizás no siendo el gol estándar la prueba, pero han salido con alguna positividad, ¿no? Teniendo muchos de ellos falsos positivos, pero ya se han sido reportados como positivos para el Helicobacter pylori, el 80% de la población, ¿no? ¿Y cómo afecta este tipo de bacteria nuestro organismo, doctora? ¿Cómo afecta? Suele a colonizar la parte de la mucosa gástrica del antro y el problema es que vive en un medio alcalino y esto hace que pues de alguna manera genere erosiones y dificultad en la mucosa gástrica y pueda desencadenar cuadros de erosiones, inflamación, e inclusive está asociado con formación de úlceras, ¿no? A nivel gástrica y a nivel duodenal. ¿Es posible que la bacteria también afecte otros órganos, como por ejemplo el hígado? No, 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 no. La bacteria no produce ninguna infección a nivel hepática, ¿no?
Está reportado que en el tracto gastrointestinal puede haber a nivel intestinal, pero básicamente su nicho de hábito es a nivel del antro y de las primeras porciones del duodeno. Ahora, resulta interesante, doctora, cómo es que la bacteria logra sobrevivir en el estómago. ¿Cómo es posible eso? La bacteria soporta gran cantidad. Creo que hace un momento dije a nivel un medio alcalino, no, vive en un medio ácido, ¿no? Se puede desarrollar y permite justamente se puede reproducir a pHs muy bajos, ¿no? Menos de 4 permite que esta bacteria pueda reproducirse con gran facilidad. Hace un momento también mencionamos con respecto a las edades, ¿por qué es que se presenta con mayor frecuencia en la infancia que en la adultez? Porque tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, ¿no? La bacteria del Helicobacter pylori requiere mucho para que pueda ser eliminada de una inmunidad celular potente. Y nosotros sabemos que la inmunidad celular se termina de desarrollar recién a partir de los 20, 25 años, ¿no? Es por eso que ese es el tiempo en que normalmente se puede adquirir esta infección. Después de que el sistema inmune, al menos la inmunidad celular esté bien desarrollada, es muy difícil volverse o infectarse o volverse a infectar. Aquellos pacientes que ya han tenido tratamiento por el Helicobacter pylori siempre me mencionan, doctora, es probable que me vuelva a reinfectar. Siempre hay la posibilidad, pero es muy raro. O sea, el sistema inmunológico, tanto el humoral como el celular, ya están bien establecidos y esto evita pues que haya una reinfección. Bien, doctora, sería importante también ahondar un poquito más de repente en cómo es que se contrae la infección. ¿Cuáles son esos factores o qué circunstancias hacen que uno contraiga esta infección de la bacteria? Bueno, en realidad no está bien establecido cuál es el mecanismo de contagio, ¿no? Se sabe que el Helicobacter pylori es muy termolábil, muere rápidamente a temperaturas altas a partir de los 60 grados centígrados. Todo lo que sea pues frío, que tenga temperaturas, ¿no? O cualquier tipo de alimento o bebida que no ha sido sometido al calor, es un factor de riesgo para que uno pueda contraer el Helicobacter pylori. Además, se sabe que el agua es un buen vehículo para también la transmisión del Helicobacter pylori. La saliva, la leche, los fluidos en general corporales no están establecidos claramente si son un mecanismo de transmisión, ¿no? Por eso es que el compartir cubiertos no está claramente establecido. Lo que sí es pues por algún ingreso fecal oral y que contenga gran concentración de esta bacteria, ¿no? Y que probablemente no haya sido sometido a temperaturas altas, ¿no? El agua fría, incluso hay trabajos que no permiten esclarecer bien si el agua filtrada también podría ser un vector de transmisión de esta bacteria, ¿no? También hay estudios, doctora, con respecto al nivel socioeconómico que de alguna forma también determinaría un poco por qué es que hay más frecuentemente se presenta este tipo de infección en lugares donde quizás haya este tipo de contaminación en las aguas. Háblanos quizás un poquito más por este tema, por favor. ¿Por qué es que en niveles socioeconómicos bajos, por ejemplo, se presenta con mayor frecuencia este tipo de infecciones? Justamente porque pues lamentablemente en lugares donde hay mucha pobreza, pues el hacer hervir el agua genera un gasto, ¿no? Entonces se suele consumir muchas veces agua cruda, ¿no? O alimentos no lavados, alimentos que idealmente deberían ser pelados o si no pasados por agua caliente para poder desinfectarlos, pero pues en los lugares donde no hay estos medios es más prevalente la infección por esta bacteria, porque justamente el contagio es frecuente, ¿no? Y es persistente a grandes
masivamente, ¿no? En todos esos lugares, ¿no? Ahora, por ahí también, pues, como es fecal, perdón, oral el contagio, fecalmente también eliminamos el Helicobacter pylori, ¿no? Y si no tenemos las buenas medidas de salubridad, de lavado de manos, ¿no? De una limpieza correcta después de defecar, es muy probable que nos autocontagiemos y que contagiemos al núcleo familiar, ¿no? También está lo habitual de repente en algunas personas cuando se consume en las calles, ¿no? Vemos también a veces algunos puestos donde venden comida y no están correctamente con las medidas de salubridad para poder venderse, entonces puede también eso ser un factor de contagio de ese tipo de bacterias. Sí, claro, ¿no? O sea, por eso siempre, bueno, los pacientes que tratamos, siempre les comento que, ¿qué puedo comer? Siempre me dicen para no volverme a contagiar. Asegurarnos que el alimento que estamos consumiendo haya sido sometido pues al calor, ¿no? Que hervido, sancochado, frito, nos asegura que no va a tener la bacteria. Las verduras frescas es un mecanismo de contagio, es por eso que deberíamos lavarlas bien, por ahí con una gotita de lejía en 5 litros de agua o si no pasarlas por agua hervida tibia, ¿no? Nos aseguran que, pues, como les menciono, temperaturas menos de 60 grados eh, es posible de que pues podrían transmitir la bacteria, pero más de 60 grados ya nos aseguran que se ha aniquilado, ¿no? Cualquier unidad de bacteria, unidad formadora, ¿no? Ahora, doctora, ¿cómo es que la bacteria se alimenta bueno, en la flora intestinal, en el estómago? ¿Cómo es que sobrevive la bacteria? ¿De qué se alimenta la bacteria? Bueno, si está bien la pregunta para ver si es que por ahí de repente puede haber alguna explicación, ¿no? La bacteria, como les dije, bueno, se alimenta de los nutrientes, de los monosacáridos en realidad, como todo tipo, pero lo que permite que haya su crecimiento es que tolera gran cantidad, tolera pHs muy bajos, ¿no? Y además que el mismo ácido clorhídrico no llega a eliminarla, sino más bien ella se aprovecha de ello para poder reproducirse, ¿no? Para poder infectar. Lo característico es que esta bacteria suele no comprometer todo las partes del estómago, sino solamente una parte de ella que es el antro, ¿no? Es por eso que nosotros tomamos biopsia de esa zona, ¿no? Porque buscamos en esa área, porque ahí son los nichos de la bacteria, ¿no? Bien, vamos a trasladar, doctora, algunas consultas que están dejando nuestros seguidores en la página CMP Lima. A ver, comenzamos con Luis Enrique Santibáñez, que menciona cuánto tiempo después de la primera infección se produce la sintomatología. Esto es muy relativo porque hay personas que no pueden generar síntomas nunca y son totalmente asintomáticos, ¿no? Solamente que pues nosotros sí tratamos porque la bacteria es un factor de riesgo para cáncer de estómago, ¿no? En su infección puede desencadenar o activar genes de mutagénesis y generar pues sobrecrecimiento descontrolado de las células gástricas y generar pues cáncer gástrico, ¿no? Está asociado sobre todo con el adenocarcinoma. En pacientes que van a generar síntomas, esto también es muy relativo, pues puede permanecer tiempo, años y años sin molestias y de ahí recién desencadenarse. Generalmente está asociado con algún gatillante, alguna ingesta de algún medicamento o algún antiinflamatorio que desencadenó esta liberación excesiva de ácido y el mayor sobrecrecimiento, mayor reproducción de esta bacteria. Y por eso ya los síntomas persisten, a pesar que el paciente deja de tomar ese medicamento que lo desencadenó, persisten, ¿no? Ahora, si es que me infecto, ¿en cuánto tiempo debería presentar sintomatología? Es muy relativo, ¿no? No podemos tener un punto de corte específico. Como les menciono, cada cuerpo es diferente. Hay pacientes que no tienen ninguna molestia y simplemente les diagnosticamos de manera como un hallazgo y lo tenemos que tratar por el riesgo que tiene de ocasionar cáncer gástrico, ¿no? Bien, entonces no hay un síntoma principal o algo que pueda ser
un signo, ¿no? Un signo principal que pueda evidenciar que tenemos este tipo de infección. Pero sí puede haber de repente algunos factores quizás que puedan dar sospecha de tener esta infección, ¿cierto? Sí, esta es muy buena pregunta. Todo paciente que llega con ardor en el estómago, voy a pensar que tiene Helicobacter pylori. No, sin embargo, es una causa frecuente y tenemos que descartarla. Primero podemos pues pensar en otras causas que pueden generar, ¿no? Alcohol, como les menciono, medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, que es una causa frecuente también. Y si veo que no hay ese antecedente, bueno, lo probable es que también tenga infección por Helicobacter pylori, sobre todo aquí, ¿no? En Perú. Entonces también debo evidenciar la búsqueda, ¿no? Bien, le traslado otra consulta de Kitty Sam. Dice, ¿cómo podríamos evitar algún profiláctico? ¿Cómo podríamos evitar la infección por Helicobacter pylori? No está estipulado ningún medicamento como profiláctico, ningún antibiótico como profiláctico, pero la única medida que se les recomienda es pues el mejorar el estilo de vida, los estilos de higiene que tenemos, la limpieza de manos constantemente, que esta limpieza dure más o menos 20 segundos a un minuto mínimo de lavado de manos. Después de defecar, también un buen lavado de manos, antes de comer también un buen lavado de manos, pero lo más importante es que si vamos a consumir algún alimento que sea fresco, o sea, que no ha sido sometido al calor, asegurarnos de que tenga una buena limpieza también, ¿no? Cuando se come pues en la calle, hay que tener cuidado porque probablemente no hay buena limpieza, ¿no? Hasta en restaurantes igual, ¿no? No sabemos quién lo está cocinando ni cómo lo están realizando, ¿no? Sobre todo las ensaladas. Ahora muchos pacientes me dicen, bueno, entonces no voy a comer ensaladas frescas, pero eso tampoco es el objetivo porque las ensaladas contienen bastante fibra y nos ayudan a defecar. La idea es consumirlo, pero que nos aseguremos de que tenga una limpieza correcta, ¿no? Bien, siguiente comentario de Wagner Cóndor. Dice, ¿cuál sería el tratamiento? Justamente lo que íbamos a preguntarle, doctora. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de infección? Primero tenemos que saber que para el diagnóstico de Helicobacter pylori hay muchas pruebas, pero no todas tienen el nivel de exactitud, que en medicina hablamos de sensibilidad, de especificidad. Hay muchas, pero las que más exactitud de diagnóstico tienen, sensibilidad, mayor especificidad, son dos, ¿no? El test de aliento y la endoscopía digestiva. Los gastroenterólogos preferimos la endoscopía cuando la paciente es mayor, ¿no? Más de 40 años, cuando le di un tratamiento y no mejora, cuando hay signos de alarma, baja de peso, vómitos constantes, no sé, algún vómito con rasgo sanguinolento, ¿no? O defecar heces negras. Entonces ahí preferimos una endoscopía porque, como les vuelvo a recalcar, el Helicobacter pylori está asociado con úlceras gástricas y duodenales también. Entonces no vaya a ser que esté sangrando alguna úlcera y tenga su Helicobacter pylori. Entonces es mejor hacer la endoscopía. En pacientes jóvenes que no tienen signos anteriormente mencionados, que es su primer cuadro, que ya le he descartado que no sea por alcohol, que no sea por antiinflamatorios, puedo hacer un test de aliento, ¿no? Los dos son de igual importantes para el diagnóstico. Una vez que me haya salido positivo, tengo que iniciar un esquema de tratamiento. Hay varios esquemas. Cada vez se busca que el esquema sea mejor tolerado. El más utilizado demora 14 días. Hay con 2 antibióticos, con 3 antibióticos, con 2 antiácidos, con un antiácido. Hay un esquema de 10 días, ¿no? Eso sí se tiene que dar evidentemente por un gastroenterólogo para que le pueda hacer un buen seguimiento. Pero la idea es que lo toleren porque son varias pastillas al día y muchas veces pues esto hace que no tenga buena adherencia el paciente, ¿no? Muy bien, doctora. Continúo con otra consulta de Lucio Ramírez. Gracias por su ponencia, estimada doctora Isamar. Una consulta, ¿a quienes padecieron esta enfermedad le queda alguna secuela? Ay, sí, claro. Hay una
hay una línea, ¿no? Que menciona Pelayo y Correa, este autor menciona que es lo más aceptado a nivel mundial también, que el Helicobacter pylori genera una historia natural hasta desencadenar cáncer, porque primero inflama, ocasiona gastritis, ¿no? Aguda, crónica. Luego puede evolucionar a atrofia gástrica, que es cuando ya no tenemos muchas glándulas, glándulas gástricas, van disminuyendo. Luego puede evolucionar a metaplasia, que es que en estos huequitos que han quedado sin glándula, crecen nuevas células, tejido intestinal como de alguna manera para reemplazar, y luego esto puede evolucionar. Esto se llama metaplasia, este crecimiento de estas células intestinales, y luego esto puede pasar a displasia, que ya hay alguna alteración del citoplasma de la célula, y luego esto puede evolucionar a anaplasia, donde ya hay alteración del núcleo celular y ya estamos hablando de cáncer in situ. Entonces, el Helicobacter pylori puede generar esta línea que les menciono, ¿no? Inflamación, gastritis, atrofia, metaplasia, displasia, anaplasia. Entonces, en cualquiera de estos puede quedarse una vez que logramos erradicar la bacteria. Generalmente, en mi experiencia, encuentro los pacientes, algunos que han tenido gastritis de mucho tiempo, no tratados, con metaplasia, con atrofia. Lo más frecuente que encuentro es con atrofia. Y la atrofia y la metaplasia son irreversibles. Nosotros ya no existe un tratamiento para revertir estos cuadros. Estoy hablando, estos términos son histológicos, ¿no? Pero endoscópicamente, los gastroenterólogos sabemos cuando estamos signos sugerentes de atrofia y de metaplasia, ¿no? Entonces, son irreversibles, no podemos hacer nada, pero lo que sí hacemos al matar a la bacteria es que esto no siga esta línea, ¿no? Y le recomendamos al paciente, según el grado de atrofia, según el grado de metaplasia, los controles que tiene que tener de endoscopía, cada 2 años, cada 3 años, cada año. Sí, o sea, es importante que sepan que sí hay secuelas que puede dejar el Helicobacter pylori, que tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? Luis Enrique Santibáñez dice, el mejor manejo para el Helicobacter pylori, ¿cuál es? Porque ya que existen varios esquemas. Bueno, yo personalmente utilizo un esquema guiado, bueno, revisado, que se ha realizado en Latinoamérica, a nivel de la Sociedad de Gastroenterología de Colombia, porque nuestra tasa de incidencia, de prevalencia, y bueno, ambos somos países de Latinoamérica, me parece que tiene muy buen nivel de evidencia la revista, entonces sigo estas guías. Ellos mencionan que el tratamiento ideal ya no es con claritromicina. Antiguamente se utilizaba claritromicina, amoxicilina y omeprazol, algún IVP, ¿no? Sus derivados. Pero la claritromicina ha demostrado demasiada resistencia bacteriana, ¿no? Más o menos un 20% de los pacientes que son tratados con este esquema generan resistencia. Entonces, justamente por ello, suelo cambiar la claritromicina, ¿no? Por cualquiera otro de los antibióticos recomendados, ¿no? Prefiero este esquema. Y de ahí podemos, pues, también hacer una terapia dual en aquellos pacientes multifármacos, ancianitos, ¿no? Les prefiero dar amoxicilina y un IVP con amoxicilina a gran dosis, ¿no? Que también está estipulado. Inclusive hay terapias que podemos hacer por 10 días nada más y luego, bueno, el control con el test de aliento y también tienen buena respuesta, ¿no? Pero no podemos decir, este tratamiento es el ideal, el correcto, ¿no? Porque todos tienen riesgo de tener resistencia y hay que ver bien a qué pacientes se les va a dar tal antibiótico, pero lo que sí no puede faltar es la amoxicilina, que es el núcleo base en los esquemas de tratamiento, ¿no? Y hago una consulta, como haciendo un breve paréntesis en base a la pregunta. De acuerdo a la zona, también puede ser que el antibiótico pueda variar en cuanto a su a la resistencia que puede producir a la bacteria, ¿cierto?
de acuerdo a la zona, la bacteria puede Sí. ser diferente, puede resistir diferente a los antibióticos. ¿Es cierto eso? Puede resistir diferente de acuerdo a si infecta el antro, no lo entiendo. Es Como decir, los antibióticos pueden variar de acuerdo a la zona, puede variar en cuanto ¿me entiendes? A la a bacteria, la ¿no? zona del lugar, Geográfica. de la ciudad, Claro, del me refiero a la zona geográfico. del lugar. Ah, Pues ya pensé, en la diferentes zona países hay gástrica. distintos antibióticos, ¿cierto? Sí, no hay Ah, problema. ya. Claro, claro, sí, 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 sí. Por ejemplo, en América el esquema recomendado era pues claritromicina, amoxicilina y un IVP, ¿no? Y por eso todo el mundo seguíamos ese esquema. Pero como ya hay evidencia de que en Latinoamérica la claritromicina es muy resistente, será porque lo hemos utilizado un buen tiempo antes, ¿no? Bastante lo hemos utilizado en la época de la cólera y todo ello. Entonces, ha generado mucha resistencia. Entonces, actualmente no se recomienda, bueno, al menos yo no lo utilizo. Hay esquemas que todavía utilizan la claritromicina. Como les digo, un 80% sí responden muy bien a este esquema, no es que todos, pero hay un 20% de riesgo de que pueden hacer resistencia, ¿no? Entonces, con otros esquemas disminuye este riesgo. No es que tampoco se anula, ¿no? Disminuye un 10 a un 5%. También hay posibilidad de que sean resistentes, ¿no? Y estos trabajos, estos esquemas, esta recomendación que les menciono se han llevado en Colombia, ¿no? En Perú no hay una evidencia que nos diga sí, también hay ese nivel de resistencia, ¿no? Pero en Colombia sí demuestran que es muy resistente, entonces sugieren que en Latinoamérica deberíamos a cambiar ese esquema, ¿no? Muy interesante, de verdad, muy interesante. Bien, vamos ya con algunas consultas finales respecto al Helicobacter que están dejando en la página de nuestros seguidores. Desde ya, muchas gracias por participar. Modesta, vamos a leer el comentario de Alex Chak. Buenas tardes, mi pregunta es, después de un tratamiento de 14 días y haber esperado un mes después del término de tratamiento, ¿cuál es el examen preferido para decir que realmente se ha erradicado el Helicobacter pylori? Ahí podemos utilizar los dos, ¿no? Endoscopía o test de aliento. Incluso el test fecal en heces también tiene buena sensibilidad, buena especificidad, ¿no? Para hacer seguimiento. Pero la endoscopía ya no, porque pues si ya le sometimos a una endoscopía, no tiene sentido volverle a repetir una endoscopía en 2 meses, ¿no? Entonces lo ideal sería con un examen no invasivo, ¿no? El test del aliento o el antígeno en heces, ¿no? De Helicobacter pylori, que también se puede realizar, ¿no? El más recomendado, más fácil, no invasivo sería pues el test del aliento, ¿no? El carbono 13 dicen las guías actualmente y no el carbono 14, ¿no? Bien, vamos a leer el comentario de Modesta Rurush. Dice, cuando se tiene erosiones en el estómago, ¿con el tiempo es curable? ¿Y qué tipo de tratamiento se puede seguir, por favor? Gracias. Sí, Modesta. Bueno, puede ser las erosiones una gastritis erosiva simple por múltiples causas, como les menciono, alcohol, incluso el nivel de estrés al que estamos sometidos, tiene que ver con la ansiedad, el trastorno de ansiedad, el insomnio, por ahí consumir algún irritante en esos días, el fumar, el cigarro también ocasiona lesiones, drogas, medicamentos. Y debería responder esas erosiones a un buen antiácido, incluso con un antiácido, no solamente con inhibidor de bomba de protones, sino también algún formador de moco, ¿no? Cualquiera de ellos podríamos dar y deberíamos esperar que haya una reversión entre 15 a 21 días de estas erosiones. O sea, si volveríamos a realizar la endoscopía en este tiempo, debería haber ya recuperación de esta mucosa, ¿no? Del estómago. Pero no se suele hacer ello porque el seguimiento lo hacemos clínicamente. Si el paciente mejora de sus síntomas, no vale la pena volverlo a exponer a una prueba invasiva como es la endoscopía, ¿no? Bien, leo últimos comentarios. Katy Sam menciona, lamentablemente la incidencia de cáncer gástrico en nuestro país está aumentando. María Araujo dice, gracias doctora por la valiosa información. Y por último, la pregunta de Ivette Aralí Escobar. ¿Los exámenes se negativizan al término del tratamiento
o se tiene que esperar algún tiempo? Los exámenes se negativizan, claro que se negativizan. Terminamos el esquema de tratamiento, sea 10 días, sea 14 días, y esperamos más o menos un mes en realizar, bueno, las guías dicen de 15 a un mes, preferimos un mes para poder realizarnos tanto endoscopía como test del aliento o antígeno en heces, ¿no? Sobre todo endoscopía y test del aliento, esperamos un mes. ¿Por qué? Porque esto hace que esté totalmente... lo que pasa es que el Helicobacter pylori, por decirlo en palabras sencillas, se puede esconder cuando uno está tomando antiácido, ¿no? Entonces, en el esquema de los tratamientos para erradicar el Helicobacter pylori siempre llevan antiácidos. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que ya no haya ningún rasgo de antiácido, que la mucosa esté totalmente otra vez en su estado normal, conservada, regenerada, recuperada, para que podamos recién realizar una prueba para que no nos salgan falsos resultados, no nos salgan falsos positivos o falsos negativos. Bien, doctora, ya estamos en la final de la transmisión, en la final de transmisión. Nos queda solamente, pues, bueno, decía los últimos comentarios en la página, que de repente usted, doctora, puede posteriormente a la transmisión quizás contestarles algunas preguntas que han quedado en el aire, pero yo desde ya le agradezco por su participación y este aporte tan importante con este tema, que muchas personas creo que se han informado bastante de los diversos respuestas que usted ha dado a las preguntas. Le invitaría, doctora, a dejar un mensaje final, de repente con respecto a la prevención, si es que puede de repente de alguna forma prevenirse este tipo de infecciones, con los consejos que usted nos va a dar a continuación. El Helicobacter pylori es una bacteria que está demostrada su papel patogénico en el cáncer gástrico. Por ahí, pues, siempre hay, pues, no, haters, no sé, que mencionan, no, que no genera cáncer gástrico. No, está demostrado completamente que activa oncogenes. Entonces, si lo tenemos, si por ahí tenemos un resultado positivo, tengamos síntomas o no, tenemos que tratarlo y asegurarnos que se erradicó. Después del tratamiento para el Helicobacter pylori, tenemos que tener una prueba que nos demuestre que logramos erradicar el Helicobacter pylori. Porque uno puede mejorar clínicamente por la toma del antiácido, pero la bacteria puede seguir ahí y ya no hacemos la prueba de erradicación y años después, 20 años después, estamos con el cáncer de estómago, ¿no? Esta cadena que les he mencionado, esta historia natural, no sucede en 1, 2, 3 años. Esto sucede en 10, 15, 20 años, ¿no? Por eso el cáncer gástrico es después de los 40 años, ¿no? Entonces, si tenemos algún resultado, hay que saber, hay que asegurarnos que lo hemos logrado erradicar. Y si tenemos molestias digestivas, no hay que automedicarnos. Si alguno de los doctores nos están viendo, no por ser médicos, ya me tomo el antiácido, no, si veo que no mejoro al antiácido, pues hay que buscar ayuda profesional con el colega, el gastroenterólogo, para poder descartar quizás hasta úlceras, erosiones, gastropatía hipertensiva portal, y que es hasta cáncer gástrico incipiente, ¿no? O sea, tenemos que tomar más a fondo la importancia de esta bacteria, que puede tener pues complicaciones severas. Además, el Helicobacter pylori está asociado con anemia megaloblástica, está asociado con ferropenia, está asociado con incluso cuadros de hormigueo, molestias digestivas inespecíficas, no solamente a nivel del epigastrio, incluso con migraña. Entonces, dermatitis, por ahí mencionan, ¿no? Que el Helicobacter pylori tiene varias vertientes también, ¿no? Entonces, la importancia de visitar a un especialista. Excelente, doctora. Muchísimas gracias en nombre del Consejo Regional por su excelente participación, esperando contar con su presencia en una otra oportunidad. Gracias, igualmente. Hasta luego. Y muchas gracias también a todo nuestro público que ha participado durante esta transmisión. Nos esperamos en una próxima emisión de Habla con tu médico. Como saben, también estamos en diferentes plataformas de redes sociales como CMP Lima. Bien, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.